llegamos al último encuentro sincrónico de este postítulo, ya en el último tramo de este módulo 5. Les damos la bienvenida a esta tercera clase del módulo 5 del postítulo Especialización Superior en Educación Sexual Integral en Perspectiva de Derechos Humanos y Ludopedagogía. Esta propuesta se desarrolla a partir del convenio entre la firma del Consejo General de Educación y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la colaboración de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. La misma está destinada a más de 1.200 personas, entre docentes y profesionales del ámbito de la salud en la provincia de Entre Ríos. La propuesta del encuentro sincrónico del día de hoy es educación sexual integral desde el posicionamiento de la transversalidad. En esta oportunidad participaremos del encuentro a cargo de referentes de la Coordinación de Educación Sexual Integral de Entre Ríos. Para esto vamos a contar con la presencia de 3 referentes. La licenciada Evelina Senger, de Educar en Igualdad para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, Ley Nacional 27.234 del año 2015, la licenciada Débora Schoch, del Programa para el Abordaje de Situaciones Educativas Complejas, llamado PASEC, y el profesor Dardo Iturbide, del Programa de Educación para la Prevención Integral de Consumos Problemáticos del Consejo General de Educación. Recordamos que este evento se retransmite por el canal oficial del Consejo General de Educación y luego se subirá al portal Aprender y la plataforma virtual Atama, quedando a disposición para cursantes y público en general. Recordamos también algunos aspectos técnicos. Escucharemos en primer lugar a la expositora y al expositor, luego se dará paso a un espacio para consultas e intercambios. Se reciben las consultas, los aportes, preguntas a través del chat del canal. Recordamos que quienes participan deben completar la asistencia y solicitud de constancia en el formulario del enlace que se comparte a través del chat. Agradecemos especialmente a todo el equipo y a quienes colaboran en cada tarea para la realización de este evento. A continuación, le daremos la palabra a la doctora Mariana Páez, coordinadora de Educación Sexual Integral. Muy buenos días, Mariana. Adelante. Buenos días. Bueno, también comparto este estado de alegría que nos transmitió Silvia. Estamos hoy cerrando una etapa en esta primera edición de nuestro postítulo y la cerramos realmente con un broche de oro porque hicimos muchos recorridos, invitamos a personas de otras provincias, referentes a nivel nacional, otras personas también de nuestra provincia y hoy volvimos a casa, volvimos a nuestro equipo principal que está acá en la provincia de Entre Ríos, en la Coordinación de Educación Sexual Integral del CGE, y tenemos el orgullo de contar con 2 compañeras y un compañero que son referentes de las temáticas que involucran a nuestra coordinación, ¿no? Como es en la educación sexual integral específicamente lo que tiene que ver con educar en igualdad, es el caso de Evelina Senger, el programa de situaciones complejas, las cuestiones que tienen que ver con las distintas versiones de la violencia que emergen en la escuela. Ahí la tenemos a Débora Schoch y a Dardo Iturbide en lo que tiene que ver específicamente con los consumos problemáticos, que son también una de las cuestiones de las problemáticas profundas que nos atraviesan como sociedad y que en la escuela, que es un lugar en donde las infancias y las adolescencias son vistas, son escuchadas, ahí emergen todas estas problemáticas, ¿no? Se da como un territorio fértil para que emerjan y ahí está todo este equipo acompañando para que todos estos emergentes puedan realmente ser escuchados, ser tenidos en cuenta, ser encausados. Estos 3 profesionales
van a trabajar hoy lo que tiene que ver con la educación sexual integral desde el posicionamiento de la transversalidad. Y cuando hablamos de transversalidad, a lo que nos referimos es a aquello que atraviesa, que pasa de un lado al otro. Y bueno, pensando un poquito en qué es específicamente esto que atraviesa o que sabemos que necesita atravesar el mundo de la escuela. Y bueno, una de las posibles respuestas tiene que ver con las políticas de cuidado. Las políticas de cuidado son las que necesitan estar instaladas en la escuela a modo de urdimbre. La urdimbre es en el telar esos hilos que van de arriba hacia abajo y que van estructurando, organizando, dando cuerpo, sosteniendo el tejido. Y las políticas de cuidado justamente tienen que ver con eso, tienen que ver con el tema de ampararnos. Y cuidar tiene que ver con prestar atención, con pensar en algo o en alguien. Y a eso nos dedicamos, ese es nuestro trabajo. Siempre falta mucho porque cada vez se vuelven más complejas las sociedades, las comunidades, cada vez es más necesario sostener y cada vez son más las tensiones, ¿no?, que aparecen entre discursos y políticas que buscan justamente otro tipo de abordajes, en donde, bueno, la escuela tiene que ser solamente ese lugar en donde las infancias, las adolescencias se llenan de información para ser eficientes en un mundo laboral del tiempo por venir, y ahí se reduce su mirada, ¿no? Entonces, ese tipo de perspectiva entra en tensión con la que nosotras encarnamos acá en esta coordinación, que tiene que ver con cada vez más ampliar los derechos. ¿Y qué tipo de derechos? Específicamente los que tienen que ver con la sexualidad y con la reproducción puntualmente también. Bueno, es un desafío enorme y estas 3 personas que van a estar con ustedes hoy realmente son personas que le ponen el cuerpo todos los días en la provincia de Entre Ríos a estas temáticas que realmente son complejas, ¿no? Tenés que estar muy bien parada para poder hacerle frente a cuando se presenta una situación de vulneración de derechos y estas personas es lo que hacen y lo hacen con una dignidad enorme y con un compromiso fenomenal. Así que bueno, me voy retirando para darles la palabra entonces a mis compañeras y a mi compañero. Un abrazo grande. Muchas gracias, Mariana, siempre tan acertada en tus palabras y las metáforas también que nos compartís, que nos convidás. Te agradecemos mucho por eso. Bueno, ahora en el primer momento vamos a escuchar a una querida compañera. Ella es la licenciada Evelina Senger, es docente también y es integrante de nuestro equipo, del equipo de educación sexual integral de la provincia de Entre Ríos, y además es referente de Educar en Igualdad, que como bien les decía Mariana y les compartía Silvia, es una ley nacional que está desde el año 2005 y es la ley 27234 para la prevención y erradicación de la violencia de género. Eve, es un gusto escucharte, es un gusto verte, te damos la palabra. Muchas gracias, Javier, gracias equipo, buenos días a todas las personas que están ahí del otro lado. Recién cuando escuchaba a Mariana con sus metáforas, me ayudaba también a empezar pensar en la introducción desde algo que me venía resonando adentro, pero me terminó de decantar cuando te escuchaba, Mariana. Cuando hacemos un telar, me gusta la idea que hemos traído de pensar en metáforas porque va más a lo profundo, ¿no? Entonces, no quiero que la presentación quede como una lista de enunciados teóricos, sino que podamos también darles otra vueltita. Cuando pensamos en un telar, lo primero es la urdimbre y después llega la trama. Entonces, que estemos estas 3 personas que trabajamos desde la perspectiva de cuidado, todos trabajamos en el equipo desde este lugar, ¿no? Pero como referentes de estos 3 programas, es pensar que la ESI está atravesando esa urdimbre de base que es la perspectiva de cuidado. O sea, lo primero es el cuidado. Y después podemos tejer otros contenidos, conceptos, otras tramas, temáticas, pero lo primero es la perspectiva de cuidado. Conceptos que tal vez incluso a la hora de
de que se pensó la ley de educación sexual integral no estaban tan claras como posicionamientos. Perdón, me voy a tomar un matecito. Estos fríos de la mañana. Entonces, creo que lo fundamental es empezar a pensarlo desde ahí. Lo que se trabaja desde la jornada de Educar en Igualdad va a ser una trama que va a tejer, que se va a tejer en esa base de urdimbre, ese telar, que es la perspectiva de cuidado. Ahí en la presentación lo que vemos es el material, es el recurso que empieza siendo como, bueno, pensemos esta temática conjuntamente, pensemos cómo trabajarla, pongámoslos como temas de agenda, que no fue, si bien fue pensado en la Ley de Educación Sexual Integral, necesitaba en ese contexto del año 2015 que el Ministerio de Educación, que la escuela se pronuncie en relación a esta temática, porque había sucedido el movimiento tan fuerte, autogestionado por toda una sociedad que dice basta, a partir del femicidio que se da en ese momento de Chera Páez, una adolescente de 14 años que es asesinada por su novio estando ella embarazada. La sociedad se levanta en ese junio, el 3 de junio de ese año, y en noviembre de ese mismo año se pronuncia el Ministerio de Educación también con esta jornada y con esta ley, que era una necesidad de decir, bueno, acá estamos también desde educación para poder trabajar con esta temática. Entonces, ese posicionamiento me parece necesario poder plantearlo, por qué en ese año aparece esta ley, cuáles eran también las movilizaciones sociales que estaban sucediéndose. Si querés pasemos a la próxima. Eso no significa que anteriormente no haya estado en esta temática en agenda con esta ley, que es la 26.485, promulgada en el 2009, y que a mí me parecía la metáfora de poner en palabras, creo que hay como un crecimiento, una maduración en las temáticas, como el crecimiento de un niño, ¿no? El niño no tiene palabras para nombrar los sucesos, hay sensaciones. Recordamos de la niñez registros sensitivos, pero no tenemos palabras para nombrar lo que pasa. Vamos creciendo y van apareciendo palabras para decir y poner un sentido más profundo a aquello que primero era una sensación. Imagino esta madurez en el abordaje de estas temáticas de la misma manera. Las situaciones estaban, no son nuevas. La sensación de una incomodidad, de la injusticia, de lo incómodo está presente. A medida que vamos evolucionando también socialmente en el abordaje de esta temática y madurando como sociedad, vamos empezando a poner palabras y a poner leyes y normativas a estas situaciones para enunciarlas, y a partir de enunciarlas y ponerle una palabra, visibilizarlas. Porque lo que no está dicho no está visible, de alguna manera permanece en la sombra. Entonces, esta ley, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, empieza a decir, primero, qué es la violencia contra las mujeres, enunciarla, poner un nombre, y también poder reconocer que no solamente tiene que ver con una conducta, con algo visible, ¿no? con esa violencia física que es la más visible, la que más impacta porque está ahí, sino también pueden ser aquellas otras situaciones que ya sean de manera más sutil en lo psicológico, en lo simbólico, o también por omisión, no solamente por una acción, que se pueda ejercer esa cuestión de desigualdad en la distribución del poder. Y acá tengo que pensar también desde la perspectiva de cuidado, porque es interesante transversalizar, así como lo ha dicho Rita Segato o en otras de las presentaciones, considerar que también esto tiene que ver con una cuestión cultural, que tiene que ver con el capitalismo
y con las formas de explotación también, de consumo, de vivencia individualista, que están en la base de sostener esta forma de relación y vinculación. Empezar a visibilizar eso desde distintos lugares y ponerle nombre y decir, bien, estas relaciones desiguales de distribución de poder afecta la libertad, la vida, la dignidad, también la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Y también puede ser perpetrada por el mismo Estado y sus agentes. Y la escuela también es parte de esto. Si querés, seguir pasando un poquito más. Entonces, se amplía esa concepción de decir esto no es solamente, no es una violencia contra las mujeres, sino esta concepción más amplia de violencia de género, que también por los espacios más conservadores de nuestra cultura, de nuestra sociedad, se empieza a poner palabras que quieren entorpecer el sentido último y profundo de lo que significa el género y se empieza a hablar de ideologías de género, ¿no? Entonces, poder en la escuela también poner palabras específicas y decir esto tiene que ver con la perspectiva de género y poder diferenciarlo y poder poner la palabra violencia de género y no violencia contra las mujeres, porque además tenemos que poder considerar que esta violencia no solamente está ejercida hacia las mujeres, sino también a otros sujetos que por su condición de género, como pueden ser las personas con una orientación sexual o identidades de género distintas a las dominantes, como por ejemplo las personas homosexuales, intersexuales, transgéneros y demás, que también se interseccionan con cuestiones de clase, con cuestiones de etnias, con cuestiones de los lugares en donde se habita, si estamos en ruralidad, en zonas periféricas y demás, van a ser también el blanco de esa violencia de género por todas esas condiciones de estar como en la periferia de lo dominante. ¿Sí? ¿Querés avanzar un cachitito más? Entonces, ahí me quedó esa no la llegué a borrar. Ayer en el Consejo de Educación nos quedamos sin internet, entonces bueno. Pasá la siguiente porque eso fue como un resumen de todas. No me voy a detener puntualmente, solamente quiero sí poder de alguna manera dejar presentado que a veces en el abordaje y en el trabajo nos quedamos como visibilizando solamente esta violencia, la física, ¿no? La que tiene que ver con en la que se emplea la fuerza física, donde hay un maltrato y una agresión que afecte la integridad física de la persona. Pero además de este tipo de violencia, que es lo que está, estas tipologías están enunciadas en la ley, y acá está esto que estaba planteando de la importancia de poner en palabras, pasamos a la próxima, también se ejerce una violencia sexual que en las instituciones educativas empieza a pasar también en los últimos años, que los estudiantes pueden empezar a expresar expresiones muy sutiles, como por ejemplo, el profesor no le dijo nada a un compañero cuando me hizo un comentario sobre mi cuerpo estando jugando, porque estaba yo jugando al vóley en la clase y un compañero me gritaba algo desde el aula y no dijo nada, ¿no? Estas cosas a mí me parece tan interesante cuando los estudiantes empiezan a poder enunciarlo y poner palabras, porque son situaciones que yo vengo trabajando en docencia hace muchos años y vengo trabajando en ESI, y no las escuchaba, como que no podíamos decir, esto no está bien, y esto me hace ruido, y esto me molesta, y no quiero que me siga pasando. Pasamos a la próxima. También la económica y la patrimonial. Hay un auge en este momento también de poder pensar espacios de formación para las mujeres, y que podamos también reconocer de que la cuestión del dinero, del patrimonio,
de los recursos económicos, tiene que ver con nosotras, y que para también empoderarnos, salir de situaciones de violencia, que una mujer no cuente con recursos económicos, hace que muchas veces permanezca en una situación de violencia porque no tiene recursos para salirse de esa situación y sostenerse por sí misma, y que esto es cultural, es aprendido, no tiene que ver con una cuestión de naturaleza, ¿sí? Entonces, podemos trabajarlo desde distintos lugares, pienso desde la educación, hay tanto por hacer en este sentido, pero también en los espacios de acompañamiento a las personas víctimas de violencia, no solamente es el abordaje individual, de lo emocional, de lo afectivo, de lo psicológico, sino también este trabajo en las cuestiones sociales, de formación en relación a la posibilidad de transformar la mirada en relación a su potencia para poder manejar el dinero y los recursos. Pasamos a la próxima. La psicológica es una violencia que me gusta un material que se llama la escalera de la violencia, que plantea, es una docente española, que plantea ella como los escalones, ¿no? Está dando vuelta en la web, ahora que pienso, no la puse en el recursero, pero la podría compartir. Se llama La escalera de la violencia, y ella cuenta, dice, cómo contarle a los jóvenes, a los adolescentes, cómo se va ampliando esa violencia, cómo vamos subiendo escalones. Y lo cuenta como el Pepe y la Pepa, ¿no? Y empieza el relato. Bueno, en el primer escalón el Pepe le dice a la Pepa que se enamoran, se encuentran, qué sé yo, y le dice algo chiquitito como, bueno, no te pongas tal ropa porque no te queda tan bien. Después le dice, empieza el segundo escalón, quédate conmigo y no vayas con tus amigas porque tengo ganas de hacer tal plan con vos. Al tercer escalón le dice, te acompaño al instituto donde tomás tus clases de guitarra para que no vayas sola, y cuando llega al instituto le dice, pero quédate conmigo, ¿para qué vas a ir? Y ella deja el instituto, y al cuarto le plantea otra cosa, y al quinto, cuando llega el último escalón, la Pepa está tan metida en la situación que no se puede salir, ¿no? Y entonces ella dice, si el Pepe le habría dicho a la Pepa el primer día, mirá, va a pasar todos estos escalones y vamos a llegar hasta el último escalón en donde yo te voy a denigrar como persona, te voy a lastimar en tu autoestima, no vas a tener ningún vínculo alrededor tuyo porque yo te voy a llevar, te voy a sacar de todos esos lugares, y la Pepa le va a decir, yo no la compro, yo no voy a subir a esa escalera. Pero justamente el trabajito es de estas formas de vincularnos que tenemos, por eso lo psicológico, lo simbólico es tan importante para poder detectar elementos desde temprano, ¿no? Entonces termina esta docente diciendo, es como la ranita que la ponen adentro de la olla y el agua está tibiecita, y está lindo, y le ponen las verduritas, qué sé yo, y cuando el agua ya está muy caliente, que la rana no puede salir, no vale que todos desde alrededor le estemos gritando, salí, 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 ¿para qué te metiste ahí? A vos te metiste sin que nadie te obligue y no sé cuánto, sino que tenemos que agarrarla a la ranita y sacarla de la olla, dice ella, ¿no? Bueno, pero para ese abordaje allá es como con los consumos problemáticos, cuando se plantea el abordaje último, allá tal vez también tiene que ver con el ámbito de salud, con otros ámbitos de abordaje. En la escuela tenemos un montón para hacer en el primero, segundo, tercero y cuarto escalón, donde la Pepa no necesita subir hasta el último para que nosotros nos demos cuenta de la situación, que sería la primera tipología que dije, lo de la violencia física, ¿no? Pasemos al otro. La simbólica
me gustó ese ejemplo. En clase siempre se burlan de mis propuestas y me critican por mi forma de expresarme. Ahí, como docentes, tenemos que estar tan atentos a eso sutil que aparece el otro día en la jornada de Educar en Igualdad en la escuela. Les decía, ¿cuántas veces nos permitimos los varones leer una poesía en la escuela? Y si lo hacemos, ¿cuántos comentarios por debajo y murmullo vamos a recibir porque estoy leyendo poesía? O si tengo la carpeta completa. ¿Quién tiene la carpeta completa en la escuela? Las chicas. Si yo varón tengo la carpeta completa, algún comentario recibo de mis compañeros, como que eso no está permitido para mi género, ¿no? Entonces, estos aspectos tan sutiles y que están todo el tiempo, o sea, todo el tiempo los chicos están diciendo algo, haciendo un comentario, y es la responsabilidad del adulto, de nosotros docentes, estando ahí en la escucha, tomar todos esos gestos, recuperarlos y ponerles otro sentido, explicitar esas formas de violencia simbólica que están tan naturalizadas. Esa es nuestra responsabilidad en esas pequeñas situaciones de acoso que aparecen todos los días, todo el tiempo, en nuestros espacios institucionales. Y no llegar al punto en donde tal vez los esperaron afuera, en la escuela, y lo adoctrinaron porque no estás respondiendo a lo que se espera para tu género. Entonces te vamos a adoctrinar afuera y te vamos a agarrar a las piñas en la esquina. Antes de eso pasaron un montón de otras situaciones simbólicas que tenemos que estar atentos. Pasamos a la próxima. Bueno, lo de las modalidades podría también desarrollarlo y profundizar. Creo que es muy interesante. En la bibliografía justamente compartí unos recursos para trabajar sobre el uso de la información, el cuidado de cuando en los adolescentes pasan mucho estas cuestiones de que o comparten imágenes íntimas o sin consentimiento, o circulan, siguen siendo cómplices en la circulación de esas imágenes, por ejemplo, ¿no? O poder pensarlo desde el ámbito de salud, en esta violencia contra la libertad reproductiva, las violencias obstétricas que estaría interesante seguir indagando y profundizando, y les compartí más que nada bibliografía para que la puedan trabajar, porque podemos, así como decimos esto de los 5 ejes de la ESI, ¿no? Y de poder pasar un contenido por los 5 ejes. Me acuerdo en una de las primeras capacitaciones que recibimos de Nación, nos habían armado como un juego en donde eran como 5 estaciones, como 5 círculos, y entonces decíamos, bueno, a ver, trabajemos un contenido. Bien, este es el contenido acá en el medio. Ahora pasemos por todos y hacer ese contenido que pase por los 5 ejes. Bueno, a mí me gustaría que podamos pensar, bueno, si queremos trabajar la cuestión de la violencia de género, bien, ahora podamos transversalizarlo por los 5 ejes, pensar también desde las modalidades y desde los tipos. Y vamos a ver que podemos complejizar muchísimo más un contenido y no dejarlo en lo superficial. Me voy a apurar porque Silvia me dice el horario y yo les quisiera compartir otras cosas. Avance nomás, avanza. Bueno, miren, hay 2. Me gustan estos 2, aparte de que me encanta que está escrito como en un borrador, porque esto sería como esto que les estoy diciendo, de poder trabajar con todo eso que está ahí abajo del iceberg, ¿no? Porque esas formas son sutiles, invisibles, y son las menos abordadas. Abordamos mucho más lo explícito. Ahora, en lo explícito también considerar que no solo vamos a hablar de femicidios, sino también de transfemicidios y travesticidios, que es un iceberg que es más completo que otros, en donde estas palabras, digo con esta necesidad de poner en palabras, de enunciar y hacer visible. Pasa al otro, que es otro iceberg. Fíjense, ahí están como con más detalles todavía, ¿no? Cuántas cosas para poder trabajar, formas normalizadas
que ni las vemos, formas sutiles que cuesta ver y formas explícitas que sí vemos. Eso es como una ayuda a memoria para que no me distraiga y no me queden cosas en el tintero, sino poder cada vez ir más a lo sutil. Pasamos a la próxima. Bueno, voy a ir rápido por Ley Micaela, pero decirles que Ley Micaela, ¿por qué lo traemos acá? Porque lo que nos convoca desde las transversales es educar en igualdad y entender qué es el recurso, la ley, los contenidos que tenemos que trabajar desde educación. Ahora, Ley Micaela, que surge en 2018, que es una expresión resiliente del dolor de una familia y de una comunidad, viene a dar respuesta. Pasar a la próxima, Javi. Ahí hay un par de filminas que enuncia la ley y a qué refiere, ¿no?, esta necesidad de formar en los 3 poderes del Estado en perspectiva de género. Los contenidos son exhaustivos, se debe trabajar en modalidad de taller, es obligatoria, no es una vez y se terminó. ¿Por qué? Porque son conceptos, nosotros que venimos laburando hace tantos años en esto, sabemos que está tan introyectado en nosotros un modelo heteronormativo, patriarcal, que necesitamos como volver a ir a lo más profundo, volver a revisar, volver a pasar, refinar el vaso para adentro. Entonces, no podemos decir que dando una capacitación de 4 clases teóricas de 2 horas es Ley Micaela. Eso no es Ley Micaela. Y justamente la Fundación Micaela García ha planteado en profundidad los contenidos, el material, los cuadernillos, la forma de abordaje, de evaluación, la obligatoriedad, quiénes lo van a dar, que se debe evaluar. Y lo que veo a veces en algunas entidades que hice la formación en replicadora de Ley Micaela y tomé algunas entidades del Estado como para evaluar la efectiva implementación, lamentablemente, o por lo menos en esta primera etapa, a veces queda como en un como sí, ¿no? Como, bueno, es obligatorio, lo tomo, pero falta como una vuelta de tuerca para profundizar, para que haya un presupuesto. No puede ser solamente un enunciado o una formación para una parte del plantel total de trabajadores. No puede ser solo para funcionarios, tiene que abarcar a todos los planteles de, por ejemplo, un municipio, ¿sí? Desde la persona que está recolectando basura hasta al intendente. Tiene que pasar por todos y no puede ser una vez en el año y nunca más. Pasar a las 2 próximas, que es la adhesión de la provincia a la Ley Micaela, con también su observatorio de violencia. Pasar a la próxima, ahí están las 2 para que lo tengan. Es el Observatorio de Seguimiento de la Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres. Yo, bueno, lo que digo es esto, como en esos momentos, en la edad que se tiene, ¿no? Digo, si esto es 2018, estamos en 2022, bueno, todavía falta madurar, todavía está en el jardín de infantes este trabajo, pero está presente. Sigo un poquito más, no te puedo creer que me faltan 10 minutos, me faltan. Seguí la otra, Javi, porque quiero hablar de las puertas de entrada, aunque ya veo que no voy a poder compartir el material, pero sí reconocer que el pasar la próxima, que en estas jornadas de educar en igualdad, si bien tienen un día específico de realización, si bien tiene una cartilla que se va actualizando, que también tiene los contenidos de Ley Micaela, la última cartilla lo tiene, entonces esta se ha distribuido también en formato papel, ahí está. No significa que no se haga un trabajo sistemático sobre el tema. Es una jornada como, bueno, con esta intencionalidad, también seguirlo más al próximo, Javi,
de visibilizarlo, de que esté presente, aunque ya estaba en la ley 26.150, ahí están en los contenidos, en los lineamientos que ya estaba presente la ley. Ahora entendamos que desde el 2006 hasta el 2015 sucedieron muchísimas cosas que ni siquiera estaban en agenda en aquel momento. Por eso también es necesario estas puntualizaciones. Vamos a la próxima. Y yo no podía no hablar en esta presentación desde las 3 puertas de entrada. Me parecía fundamental desde la institución. Y bueno, un poco la intención era hacer una dinámica para poder trabajar sobre la reflexión de nosotras y nosotras mismas. Me parece que no me va a dar el tiempo, pero es una invitación. Yo solo compartirles, más allá que no pueda hacer la dinámica, que tal vez lo podemos poner en el foro, en la clase o en alguna cosa a lo que había pensado para la clase expositiva de hoy. Me acuerdo de que uno de los primeros trabajos que hice fue en tu facultad, Mariana, con Laura, que la dinámica era la siguiente. Ahí conocí los susurradores de los que me enamoré para toda la vida, ¿no? Con susurradores que eran rollitos de papel higiénico, así de simples, pintados. Teníamos que contar en secreto a la persona que estaba al lado. El proyecto se llamaba ¿Qué nos pasa con el amor? Alguna situación, alguna vivencia sexoafectiva, en aquel momento no hablábamos de lo sexoafectivo, ni del consentimiento, que había sido para nosotros, que hubiera estado vinculada con alguno de los aspectos de la violencia, ¿no? Desde lo simbólico, desde lo explícito, desde lo físico, desde lo psicológico. Y después que lo contábamos en secreto, poder hablar sobre esto de que tanto tiempo quedó silenciado en el ámbito de lo doméstico, las temáticas de la violencia de género, qué necesario era poder hablar, hacer circular la palabra, visibilizar, poner palabras ahí donde el dolor impacta tanto, donde el daño en la autoestima es tan grande, que se vive como algo que solo me pasa a mí y esto tiene que ver con mi responsabilidad y etcétera, ¿no? Me marcó mucho esa situación en aquel momento y empecé a usar el recurso de los susurradores. Y hoy había pensado jugar con esta idea, justamente con la idea de una cajita de fósforo, porque me había acordado de un cuento maravilloso que es La vendedora de fósforos, que les invito a leerlo. La vendedora de fósforo, un cuento que leí cuando creo que tenía 11 años. Y dice Clarisa Pinkola Estés que la información estaba en los cuentos, la información que necesita nuestra psique, nuestra alma femenina necesita alimentarse de algunos recursos, metáforas para poder recuperar ese olfato del lobo que hemos perdido. Así que bueno, lo voy a dejar para que jueguen ahí en el foro si me da el tiempo. Entonces es necesario trabajar sobre la reflexión sobre nosotros mismos porque es muy difícil poder laburar nuevas perspectivas sobre el amor y hablar del consentimiento y hablar de las violencias si primero no lo miramos en nosotras mismas, en nuestra propia historia. Y hemos sido alimentadas por novelas y relatos románticos del amor. Por el otro lado, la enseñanza de la ESI en la institución, que si querés seguir, Javi, para la próxima, bueno, ahí esa pasala nomás, que es la reflexión sobre nosotros mismos, y qué hacer en la escuela. Hay mucho para trabajar desde distintos lugares, no solamente desde los contenidos, volver a mirar los actos escolares, ampliar las perspectivas en las ciencias sociales, revisar esas materias que se consideran como las valiosas y darle lugar también a aquellas otras que están puestas como en un segundo plano, y también pensar actividades específicas de taller, de jornadas y demás,
eso sería como hacer un trabajo integral, pensarlo desde los acuerdos escolares de convivencia, la perspectiva de género, desde las entrevistas que hacemos con los estudiantes, las estudiantes, etc. Pasamos a la próxima. Bueno, acá específicamente en las jornadas, ¿qué quise recuperar? Que me cuenten en el territorio, a ver, experiencias que hayan sido significativas. Ahí hay algunas. Creo que las experiencias merecen ser relatadas porque tenemos un material riquísimo. Ahí leo la pregunta, Javi, porque me pierdo. Me quiero recuperar esta que me gustó mucho de San Salvador, de un instituto de educación superior, donde habían colgado como cuerdas, como si fuera la ropa tendida, en donde había como el rostro de mujeres, ¿no? De personas ahí dibujadas y colgadas, y ellos tenían que buscarlos bajo el lema mujeres que tenés en la cabeza. Ellos tenían que hacer su autorretrato y escribir frases que tengan que ver con sus deseos y sus metas. Y eso había sido, me gusta la idea de las intervenciones. Era una intervención en un instituto de formación superior en San Salvador. ¿Cuál es la pregunta, Javi? Si me la podés contar. Sí, Eve. Leonel nos consulta, ¿la violencia de género se da desde y hacia todos los géneros o es solo del hombre hacia la mujer? Bueno, eso es lo que enunciaba como voy a 10.000 por hora, tal vez no quedó claro, pero en la filmina, una de las primeras, donde hablo de distinguir lo que es violencia de género, violencia hacia las mujeres, en principio se entendió tal vez de esa manera, ¿no? De la violencia hacia las mujeres, pero entender que el género es una concepción más amplia que involucra no solamente a las mujeres, sino también a aquellas otras diversidades sexuales que quedan por fuera de lo heteronormativo. Por ende, dentro de este sistema patriarcal, tienen una jerarquía inferior frente a ese sistema de dominación. En ese sentido, no es lo mismo una violencia que ejerce una mujer hacia un varón, no sería violencia de género, ¿sí? Es violencia, pero pensamos desde otro lugar. Después me pareció interesante esto que en algunas escuelas secundarias cuentan no me acuerdo en cuáles departamentos eran, de que empiezan a trabajar esto y hay estudiantes o que su mamá fue víctima de femicidio o hubo una estudiante víctima de femicidio. Y qué trabajo, cuidado debe ser para abordar estas temáticas en las instituciones escolares, ¿no? Y otras en donde en la escuela se suma el movimiento del colectivo Ni Una Menos local y se suma en las manifestaciones que hacen. Y eso es tercera puerta de entrada. Ese es el trabajo con la comunidad. Y si querés andar a la próxima, así cumplo en tiempo. Bueno, ahí nada más que una intervención que me fascinó y la vuelvo a replicar, que en otras presentaciones la hice, pero a mí me parecen fascinantes las intervenciones urbanas, bueno, la ludopedagogía es este planteo, ¿no? Como discontinuar el cotidiano y ves algo que decís, ¿qué hacen todos esos zapatos rojos ahí en la vereda? Y te obliga a mirar, miremos esto, hacer una intervención poética en una vereda, en una calle, poner un pasacalle, algo que me lleve a mirar eso, que está tan naturalizado y no lo vemos cotidianamente. Si querés pasar al próximo, Javi, no sé, se me pasó uno, de la tercera puerta de entrada, que sí les quería manifestar, creo que eran más en mi relato, lo tengo apuntado, pero sí les quiero compartir, pensando en la tercera puerta de entrada, una experiencia que estamos haciendo en este momento, pensándolo en salud, de que con la gente de salud del Selling Golding, de acá de Paraná, estamos haciendo encuentros, salud y educación, pensando en cómo acompañar para garantizar el acceso a la educación para las personas que están en tratamientos de hormonización y demás,
y que se sienten por algún motivo excluidos o no siendo escuchados en las instituciones educativas. También con las situaciones de IBE, pensarlas desde ese lugar, entonces articular salud y educación, compartirnos recursos, pensar formas de abordar para garantizar derechos. Eso también es una forma que podemos considerar ese trabajo con la tercera puerta de entrada desde esta perspectiva de género. El material para salud de entrevistas con perspectiva de género en salud, una investigación que se hizo local, se las vamos a compartir en el recursero, vale la pena escucharla, porque si no me van a matar los de salud, me van a decir, no estuviste en cuenta, pero bueno, a mí me tocaba hablar de los 27.234. Bueno, perdón que fui tan rápida y si se me olvidó algo, quedó algo en el tintero. Evelina, uy, cuánto nos hiciste pensar en nuestra cotidianeidad y en nuestros preconceptos también, y muchísimas gracias por tu exposición, muy clara, y vamos a retomar tenemos algunas consultas y algunos aportes también en el chat, que lo vamos a retomar una vez que termine la exposición Dardo. Así que bueno, muchísimas gracias, Eve, muchísimas gracias. Bueno, te quedás por ahí un segundito. A continuación, le vamos a dar la palabra a nuestra también estimada y querida compañera, licenciada en Psicología, Débora Schoch. Ella es la coordinadora del Programa para el Abordaje de Situaciones Educativas Complejas, conocido como PASEC. Buenos días, Débora. Adelante, tuya es la palabra. Bueno, muy buen día. La verdad, una alegría de compartir el espacio. Me quedo con algo que decía Eve, de la posibilidad de poder mirar, ¿no? De visibilizar. Y digo, qué importante esta invitación para poder hacer visible estas situaciones que nosotros vemos todos los días, que tienen que ver con las situaciones complejas dentro de las instituciones y que seguramente los docentes también la ven a diario, y que es importante volver a refrescar quiénes podemos ir acompañando, alojando, conteniendo estas situaciones y ayudando a pensar en el cotidiano de la institución escolar, cómo abordarlas y fundamentalmente cómo hacer nido, digo yo, ¿no? Hasta que esto, que los chicos se puedan parar y las instituciones también se puedan acomodar, ir haciendo como nido, ¿no? En esa calidez que tiene el nido para después permitir que el pichón vuele. Así que, bueno, de eso se trata un poco nuestra tarea y, bueno, agradezco el espacio para poder compartirla, visibilizarla, que también permite a los docentes volver a poner el ojo en aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Así que, bueno, cuando nos invitaron a compartir el espacio, a mí me gusta hacerme algunas preguntas, y sobre esas preguntas está pensada la exposición. Pensé en compartir algunas placas para no irme de lo que quiero decir y que quede todo lo más claro posible, porque ya van a ver que a mí también me cuesta concentrarme como en el tiempo. Espero, Dardo, no robarte tiempo, voy a ser lo más escueta posible. Así que, bueno, por eso también me planteé algunas placas para no olvidarme de lo que quiero que quede claro, y sobre todo para no irme por las ramas. Bueno, entonces, situaciones complejas en el escenario escolar, nos preguntamos qué son y cómo la abordamos en clave pedagógica, ¿no? En contexto de la institución escolar y fundamentalmente en clave de cuidado integral, que es lo que traía hoy Mariana y también compartía Eva. Bueno, como bien dijo Silvia, nosotros nos llamamos Programa para el Abordaje de Situaciones Educativas Complejas, PASEC, lo que antes era la unidad de apoyo, ahora conformado de una manera distinta que vamos a compartir. Ahí está nuestro mail para que lo puedan tener. Bueno, un poco para saber, ¿no? Yo digo que uno no aparece azarosamente de la nada, sino que viene en un contexto que también le da forma, y por eso para nosotros es importante poder contar que formamos parte de la Dirección de Información y Evaluación y Planeamiento Educativo. Dentro de la dirección está la coordinación de ESI
Y en ese paraguas de la coordinación de ese, así como está el programa de educación sexual integral, también está el programa para el abordaje de situaciones educativas complejas, y dentro del programa de educaciones de situaciones educativas complejas está el programa. La próxima, Javi. Bueno, nos enmarca la 2150/14 de la resolución del Consejo General de Educación. Nosotros decimos que la resolución 2150 nos queda como chica en relación a todo lo que venimos trabajando y acompañando en las instituciones. Tenemos la tarea de poder retomar la resolución y profundizarla, para poder visibilizar la trama que estamos haciendo dentro de las escuelas y fundamentalmente visibilizar la tarea que hacen los equipos. Pero bueno, la 2150 nos da un marco integrador de referencia que nos permite pensar las orientaciones y viabilizar la toma de decisiones y actuaciones pertinentes en relación a la conflictividad social. Fundamentalmente todo esto en un paradigma de cuidado, de protección integral, como decíamos hoy, y en el marco, por supuesto, de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La próxima, si rapidito, después seguramente lo pueden volver sobre la resolución y volver a leerla. Lo que enmarca la resolución son distintos niveles de intervención en relación a las situaciones complejas. El primer nivel de intervención es el áulico, ahí aparecen las voces de los chicos, los relatos en relación a lo que les está ocurriendo, ahí como que el docente pone el ojo, ve algunas cuestiones que le llaman la atención, prende la luz de alarma, decimos nosotros, y empieza el acompañamiento. Esto no es azaroso, sino que está en el marco de ese lazo afectivo que permite el aprendizaje y que es subjetivante, ¿no? Que es de construcción subjetiva, el estar en la escuela, el hacer vínculo con otros y fundamentalmente con otros adultos por fuera de la familia. La escuela es el primer lugar exogámico donde los chicos pueden hacer lazo y esto es sumamente importante en la construcción de su subjetividad. Por tanto, el primer nivel de intervención es el nivel áulico, en ese lazo afectivo que se da entre el alumno y el docente. Ahí aparece el relato, aparecen las primeras voces, o el docente ve algo que le llama la atención y comienza el acompañamiento. Si en el nivel áulico lo que el docente recepciona no puede abordarlo en soledad, o no puede, o es demasiado, lo excede, o necesita de otro tipo de intervención, aparece la intervención institucional, que tiene que ver con ir sumando otros actores siempre en el marco del respeto y del resguardo de lo que apareció en el espacio áulico, y ahí aparece la figura de los equipos directivos, de los equipos de apoyo a la gestión, decimos nosotros, los preceptores, los tutores, y aparece también ahí la instancia del acompañamiento de la familia. Hay otro nivel de intervención cuando se siente también desbordado o excedido o necesita de otra mirada por fuera de lo institucional, pero que sí esté en el marco de educación. Aparece otro nivel de intervención que tiene que ver con el departamental. Y ahí dentro de las departamentales de escuelas, nosotros tenemos nuestros referentes PASEC, que ahora vamos a contar un poco cuáles son las funciones que tienen, pero también están los referentes ESI, los referentes presentes, que lo que nosotros pensamos en relación al trabajo del acompañamiento de estas situaciones es un trabajo conjunto. Como las situaciones son complejas, las miradas son diversas y las aristas son muchas para poder acompañar. Por tanto, no es posible hacerlo en soledad. Si bien la situación la toma el equipo PASEC, la idea es que puedan trabajar en conjunto entre PASEC, ESI, por eso contaba hoy de dónde venimos, ¿no? Porque también hace a cómo vamos pensando la intervención, y que el trabajo tiene que ser colaborativo, conjunto, para poder, esto que decía hoy al principio, hacer nido, que después permita la autonomía de esta persona y fundamentalmente enmarcado en el derecho y la responsabilidad que tenemos de hacerlo posible. Trabajamos también, cuando
este nivel de intervención se excede, aparece el nivel provincial. Nosotros somos un equipo que tenemos como una pata en el territorio, que son los referentes departamentales PASEC, y después están los referentes provinciales PASEC, que son duplas de trabajo, que ahora vamos a contar cómo nos dividimos. Y también el trabajo de la dupla no es azaroso, sino que lo pensamos con Dardo para poder nutrirse la tarea entre ambos, que no sea solamente una mirada en relación a la situación, sino que pueda haber un otro que pueda también revisar si algo no se está mirando o que tenga otra observación sobre eso que está aconteciendo y que pueda permitir una atención pertinente y a tiempo, decimos nosotros. Trabajamos entonces también en prevención, en promoción de la salud y por supuesto en posvención, ¿no? Tomamos la situación que ocurre y también trabajamos en posvención. La próxima. Y también decía ahí, perdón que no lo dije, tomamos todos los niveles y las modalidades de los establecimientos públicos y privados de toda la provincia. A mí me gusta decir que, o por lo menos a mí me ordena, que nosotros trabajamos en resguardo del derecho a la educación en el ingreso, permanencia y egreso, en esos tres espacios, ingreso, permanencia y egreso de los chicos, y en cualquiera de esos tres espacios, si hay algo que obture ese proceso, bueno, ahí nos convoca a la tarea. Por tanto, si lo pensamos de esa manera, absolutamente todo lo que ocurre en la escuela, que tenga que ver con el atravesamiento que aparece en la vida emocional de los chicos y que puede obturar el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos convoca. Bueno, y ahí un pantallazo de esto que venía diciendo, del nivel áulico, quiénes son los que intervienen, bueno, esto que contaba el docente, el nivel institucional, los directivos y la familia, el departamental, y ahí están, el departamental nosotros también pensamos en el atravesamiento que tienen las instituciones que están en el territorio. Nuestra intervención tiene como dos patas, digo yo, por un lado, dentro de la escuela, en lo institucional, pensar, bueno, cómo acompañar a ese alumno que relató o que le está sucediendo algo, pero también a su grupo de compañeros, ¿no? No solamente es para uno, sino que también la mirada tiene que ser colectiva. En esto que decía Mariana hoy de tejer trama, nosotros decimos de ir generando colchones afectivos, porque a los gurises cosas terribles le van a pasar, siempre esperamos que les pasen menos cosas terribles, pero cosas dolorosas le van a suceder a lo largo de la vida, ir generando como esos colchones donde ir amortiguando un poco el golpe. Así que trabajamos, por eso decía, al interior de la escuela, en espacios particulares y colectivos, y por fuera también en articulación con el resto de los organismos del territorio, para ir también articulando y mirando integralmente lo que va sucediendo con ese alumno y su familia y dando la contención necesaria. La próxima. Bueno, quienes formamos parte de PASEC, somos un equipo interdisciplinario que, bueno, estamos Dardo y yo en la jefatura del programa, acompañando tanto a las duplas provinciales como a los referentes departamentales. Como decía hoy, estas duplas de trabajo las distribuimos a lo largo de toda la provincia. Cada una de esas duplas tiene, ahora vamos a ver en un cuadrito para que le quede más claro, asignado 4 departamentos cada uno, y una dupla que tiene 5, y ellos trabajan con sus referentes departamentales acompañando a pensar la situación, articulando intervención en el territorio, generando lazos con los organismos y fundamentalmente dando una lectura técnica de los datos que acontecen ahí para poder pensar políticas que brinden resguardo, cuidado, siempre en el marco de la escuela, pero como estos equipos son interdisciplinarios y tienen la especificidad de la mirada, de la disciplina, hay psicólogos, trabajadores sociales, abogados, hay profesores de psicología, profesores que están formados, ¿no? Y que conocen el devenir de la institución escolar, porque hay algo que tiene PASEC, hay como un finito, que si bien necesita la especificidad de la temática,
también necesita de comprender cómo es la vida institucional, qué se puede dentro de la escuela, qué no, cuál es la pertinencia de lo educativo. Porque nosotros no hacemos terapia en el marco de la escuela, sino que brindamos cuidado en contexto y en clave pedagógica. Que es una cosa ahí que hay que darle como un amasado. Por tanto, nosotros con Dardo pensamos en las duplas de trabajo de esta manera para que se puedan ir nutriendo la tarea de esa forma y no se quede uno solo pensando la especificidad de su disciplina, sino que haya otro que también le sume y nutra y que conozca el recorrido institucional. Bueno, esto que decía de la interdisciplina que va nutriendo la práctica, trabajamos con todos los niveles y las modalidades de las escuelas públicas y privadas. Si querés pasamos a la otra, Javi. Mientras digo que hay una particularidad, porque las escuelas privadas, los primeros que toman las situaciones son los referentes departamentales, en las escuelas públicas, perdón, y a las escuelas privadas pasa directamente al equipo provincial. Esa es una particularidad. También tenemos una ficha de intervención. Las situaciones llegan a través de esa ficha de pedido de intervención, decimos nosotros, y esto tampoco es azaroso, sino que ordenamos, a veces en el medio del caos, porque estas situaciones complejas generan movilizaciones internas para aquel que escucha, para la institución misma, por supuesto, para el niño que está sufriendo. Entonces poder ordenar toda esa información nos ayuda a pensar y ayuda a la persona que está haciendo la ficha también a revisar si falta algún dato, si es pertinente alguna otra intervención. Esa ficha no solamente que la completan tanto el docente como el equipo directivo, sino que pasa al supervisor que tiene una mirada de la institución pero que está un poco por fuera, no tiene una pata fuera de la institución, y también la completa con alguna indicación pertinente en función del conocimiento que tiene de la situación y de la institución en particular, porque cada institución tiene su perfil, y eso después pasa al referente departamental PASEC, y ahí aparece ese trabajo conjunto que decíamos hoy en relación a articular el trabajo con la ESI, presentes y demás, que para nosotros es tan importante. Bueno, ahí está el cuadrito de quiénes somos. Están divididos por grupos, así nosotros los identificamos rápidamente con Dardo. En el grupo 1 está Dante Zavala y Maricruz Helves, tienen departamento Paraná, Diamante, Tala y Nogoyá. En el grupo 2, Fabiola Reina y Natalia Sarlo, que tienen Federación, Feliciano, Federal y La Paz. Grupo 3, Nicolás Mieres y Silvana Min, Concordia, Uruguay, Villaguay, Colón y San Salvador. Y en el grupo 4, Virginia León y Silvana Min. Tienen Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria y Islas del Ibicuy. La próxima. Bueno, y acá algunas funciones de los referentes PASEC que en verdad son funciones que tienen más atinadas los referentes departamentales PASEC, pero que también los referentes provinciales van acompañando, no solamente en esas funciones, sino que ellos lo tienen en las situaciones de las escuelas privadas, por ejemplo, cumplen estas funciones que tienen los referentes departamentales, pero además también en algunos casos donde, por ejemplo, el referente departamental o toma licencia o por alguna razón no está en algún momento en el territorio, porque también tenemos tiempos acotados para la tarea, ¿no? Disponen de un tiempo para realizar la tarea, entonces si el referente departamental no lo puede tomar, lo toma automáticamente el referente provincial. Ninguna situación queda sin intervención. Y también tanto el teléfono de Dardo como el mío están para las situaciones de urgencia, porque también puede suceder que los referentes provinciales no estén o estén en otros trabajos, entonces nosotros atendemos las situaciones de urgencia, tomamos en la inmediatez y después, por supuesto, lo pasamos para que tanto el referente departamental como el provincial puedan ir acompañando la especificidad de lo que aconteció. Entonces, así rápidamente, algunas funciones que es acompañar y apoyar las instituciones educativas en relación a la promoción de derechos, al resguardo de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo,
siempre en el marco de las normativas y los protocolos que tiene vigente la provincia, pensando en la cuestión institucional más en la especificidad del trabajo particular de la demanda de la tarea, pero también en lo colectivo y que sea algo que pueda ir anclándose institucionalmente, ¿no? Que no sea solamente una situación. Nosotros decimos que la situación nos lleva a la tarea, pero que después algo tiene que quedar en la institución para poder seguir trabajando. Asesorar, por tanto, a los equipos directivos y docentes del departamento todo, trabajar en forma conjunta con el equipo técnico pedagógico del Consejo. Nosotros trabajamos también articuladamente con los equipos técnicos de otras direcciones, brindar asesoramiento para la generación de acciones concretas en el espacio áulico e institucional, esto que hablábamos recién. Próxima, Javi. Las digo así rápidamente, pues las venimos conversando. No, la anterior. Aportar el fortalecimiento de las prácticas escolares, que esto es importante, ¿no? El sostenimiento de que tengamos a los chicos en la escuela, y a los chicos en la escuela no a lo que dé lugar, sino a los chicos en la escuela aprendiendo, a los chicos en la escuela contentos. Mi hija tiene una mirada de mi trabajo que a mí me gusta mucho y siempre la comparto. Yo trabajo con situaciones complejas, y lo primero que cuento de mi trabajo, bueno, esto que ahora están escuchando y las situaciones que nos convocan a la tarea, que siempre son situaciones dolorosas, pero ella tiene una forma de pensar mi tarea que a mí me gusta mucho, porque ella dice que yo trabajo para que los chicos estén contentos en las escuelas. Y es como la parte más amorosa y más saludable de mi trabajo, que a veces uno, al estar metido en el caos de la tarea, ¿no? Y del dolor que nos convoca a la tarea, pierde de vista que en verdad el fin último tiene que ver con esto, con que todos los chicos estén contentos y aprendiendo en la escuela. Así que, bueno, me quedo con ese concepto que tiene ella en mi trabajo. Complementar, por tanto, los acuerdos institucionales, esto, por supuesto, en articulación el trabajo con la familia, coordinar con otros organismos, esto que decíamos recién, que es tan importante para nosotros hacer lazo en el territorio, poder pensar con una mirada común que nos permita el trabajo integral de lo que vaya aconteciendo, y por supuesto complementar con las orientaciones técnicas que tienen que ver con, bueno, la ficha que nosotros le pedimos a las escuelas, que esa ficha sea subida a un sistema que tenemos para que tanto Dardo como yo y los referentes provinciales puedan observar cuál es el movimiento que está teniendo cada uno de los departamentos, qué cantidad de situaciones tenemos, cómo se están abordando. Ese seguimiento lo hacemos en un sistema acotadito, que ya después el año próximo, si Dios quiere, lo vamos a ir ajustando, que es bastante casero, pero que nos va sirviendo para poder mirar las situaciones que aparecen en el territorio y dónde poder hacer pie e ir profundizando la tarea. La próxima, Javi. Bueno, pero ¿cuáles son esas situaciones complejas? Trajimos un punteo de las que aparecen con mayor frecuencia. Hoy decíamos que son cualquiera que demanden en alguno de esos tres momentos la atención para que el proceso pedagógico de los alumnos sea saludable, pero acá trajimos algunas, la próxima, para poder compartir con ustedes. Las referidas a las violencias intrafamiliar, extrafamiliar, de género, entre pares y demás. Las vinculadas al suicidio, los intentos, las ideaciones, las autolesiones, el suicidio consumado, el abuso sexual, las conductas disruptivas, las problemáticas de consumo, por eso decía ahora Dardo se va a explayar sobre eso, pero estamos trabajando conjuntamente. Y según la temática se ponen en funcionamiento algunos protocolos y nuestra hoja de ruta, que también ahora lo vamos a compartir, que ordenan la intervención, que para nosotros es importante poner un orden, ¿no? Decimos que tiene que ver, cuando uno pone orden en el caos, a veces tiene que ver con la salud mental. La próxima. Diferenciamos, así lo digo rápidamente, diferenciamos entre dos tipos de situaciones, ¿no? Entre las emergentes y las urgentes. La diferencia entre ambas es que en una tenemos más tiempo para intervenir, siempre son importantes, siempre hay que poder responder, pero las urgentes hay menos tiempo de poder hacerlo. Por tanto, hay que diferenciar rápido cuáles son las emergentes y cuáles son las urgentes para poder hacer pie en la tarea.
Ahí voy, Silvia, ya me apuro. Bueno, esto que decía, en el ámbito educativo, lo hacemos en la pata, al interior de la institución educativa y con las direcciones departamentales de nivel y demás, y en el ámbito interministerial haciendo lazo con el resto de los organismos del territorio. Ya me apuro, la próxima, Javi. Ya la miro a Silvia con terror. ¿Cómo seguimos el proceso? Y acá esto es sumamente importante. Hay algo sobre lo que nosotros trabajamos, y por eso decía que estamos bajo el paraguas de la ESI. Trabajamos en el marco de la cultura institucional del cuidado. Trabajamos con las voces que van apareciendo, con el lazo entre los docentes y los alumnos, fortaleciendo estos lazos de confianza. Por tanto, nos paramos en el trabajo que hace la ESI para poder dar lugar a estas voces, y esto que es lo primero para nosotros, ¿no? La difusión de estas voces, la circulación de la palabra, los espacios de escucha, esto que es lo que da lugar a nuestra tarea y lo que después permite la continuidad, también es la manera en la que nosotros vamos cerrando ese proceso, ¿no? Lo que llamamos posvención. Al interior de la escuela nos paramos fundamentalmente en el trabajo que hace la ESI en relación al cuidado, esto que le permitimos a los pibes de circular la palabra, de contar lo que les sucede, la puerta de entrada de la ESI, también para los docentes, ¿no? Nosotros decimos que no se puede cuidar si uno antes no se ha sentido cuidado. Por tanto, esto tiene que ser como un ida y vuelta. La próxima. Bueno, acá nuestra hoja de ruta, así les dejamos el recursero, pero es lo que veníamos conversando, es lo que tienen las escuelas para ordenar la intervención. La próxima. Bueno, y acá algo que es muy importante, porque todo esto que hacemos y todo esto que contamos de lo que nosotros vamos recuperando del trabajo en el territorio, uno piensa, bueno, y todos esos datos, ¿qué sucede con todos esos datos? ¿Cómo hacemos, ¿no?, para seguir brindando cuidado? El equipo provincial no solamente va pensando y escribiendo material pertinente en relación a cada una de las temáticas, con una mirada puesta en el territorio, si bien nos estamos tomando del material de Nación, hay algo de la particularidad del territorio entrerriano que en relación a las prácticas que vamos teniendo, que vamos recuperando del territorio, vamos impregnando en el material que vamos escribiendo, y que prontamente el año que viene, si Dios quiere, vamos a hacerlo circular por las escuelas para que sea nuestro material y sea un material de soporte, decimos nosotros, a la tarea. También brindamos capacitaciones y jornadas de formación a docentes, directivos, supervisores, equipos técnicos, para ir repensando las prácticas. Por tanto, estos datos en relación al territorio también nos ayudan. Damos lectura al dato del territorio y vamos pensando en función de eso políticas públicas y educativas de cómo ir alojando esto que sucedió, y también articulando y generando guías de actuación, hojas de ruta con distintos actores del territorio. Esto lo hacemos a nivel provincial y después lo vamos bajando a cada uno de los departamentos para ir sosteniendo la trama. Y ya cierro, y me falta solamente gracias. Así que bueno, ahí terminé. Gracias. Ni un Débora. Gracias. Débora, querida, muchísimas gracias a vos por esta síntesis. Sabemos que tanto vos como Eve hacen un trabajo territorial enorme, profundo, serio, como bien lo comentó hoy Mariana, con ese profesionalismo tan destacado. Muchísimas gracias, porque bueno, el objetivo también es visibilizar. Sabemos que muchos de estos materiales que nos aportan hoy quienes están exponiendo van a quedar disponibles en el aula virtual, en cada una de las 18 aulas virtuales con las que se viene desarrollando todo el material teórico y didáctico pedagógico de este postítulo. Silvia, permíteme decir dos palabras nada más, ponernos a disposición, pongo a disposición el equipo PASEC en el mail que dejamos, si alguien se quedó como rumiando, dando vuelta con alguna cosa que
que acá dijimos, que tenga ganas de conversarlo o haya algo que podamos compartir para la lectura, el trabajo de alguna situación o pensar algo de lo institucional, del territorio, lo que sea, por supuesto a disposición. Y muchas gracias. Gracias a vos, Débora, y a todo tu equipo. Bien, a continuación vamos a pasar a la última exposición. Él es el profesor Dardo Iturbide, queridísimo profesional. Él coordina en este momento el programa de educación para la prevención integral de consumos problemáticos del Consejo General de Educación. Muy buenos días, Dardo, muy bienvenido a este panel. Tuya la palabra. Adelante. Buen día, Silvia, muchas gracias por la presentación. La verdad que estaba pensando de que es un gusto y un placer estar acompañado de profesionales y de personas tan valiosas, tan comprometidas con la tarea y sobre todo tan buenas personas. Así que bueno, es un placer poder estar acompañado en la mañana de hoy. Bueno, en el tiempo que nos queda vamos a compartir algo en cuanto a las problemáticas de consumo y la forma de abordaje desde ámbitos educativos. Así que me armé como un punteíto en lo cual vamos a compartir con algunos conceptos por ahí que podemos aclarar. Hay muchísimo, por supuesto, para trabajar, para indagar, pero en el tiempo que tenemos disponible estaría bueno por ahí dejar en claro algunas cuestiones y, por supuesto, quedar a disposición y dejar socializado algunos recursos, que hay muchísimos para trabajar, hay muchísimos materiales elaborados desde la CEDRONAR, desde el Ministerio de Educación, así que vamos a indagar sobre algunas cuestiones principales. Algunas cuestiones para compartir es, primero, sobre la sociedad de consumo y el sistema capitalista, luego sobre paradigmas y enfoques preventivos y empezar a aclarar y diferenciar. Después, sobre el enfoque multidimensional, relacional e integral, vamos a ver a grandes rasgos qué significan estas cuestiones. ¿Qué es un consumo problemático? Porque fíjense de que empezamos a hablar sobre consumos problemáticos y no sobre drogadependencias o adicciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué niveles de consumo existen? ¿Cómo se abordan los consumos problemáticos en el ámbito educativo? ¿Y cómo abordamos los consumos problemáticos en ámbitos laborales? Entonces, para empezar a tomar el primer punto sobre la sociedad de consumo y el sistema capitalista, empezar a considerar que todos somos parte de una sociedad de consumo. Todos, todo el tiempo, estamos consumiendo. Ahora nos estamos tomando un matecito, estamos tomando un café, estamos comiendo algo ahí, un bizcochito, una galletita, algo, ¿sí? Para sostener la vida estamos consumiendo todo el tiempo oxígeno. Para tolerar el frío, la mañana fresca, necesitamos y recurrimos a algún abrigo, que en algún momento lo compramos. Para satisfacer nuestras necesidades, ya sea básicas, necesitamos comprar todo el tiempo, ¿sí? Y abastecer nuestra casa y consumir alimentos. Entonces, vivimos y somos parte de una sociedad de consumo a donde todos nosotros somos consumidores, donde es difícil salir de dicha sociedad de consumo, pero este sistema capitalista impone diferentes cuestiones, impone formas de consumir, impone marcas, impone ciertas culturas, impone ciertas características y que por ahí nos van seduciendo, por ahí nos van atrapando, por ahí nos van seduciendo justamente para que nosotros podamos seguir comprando, adquiriendo, tratando de siempre tener como lo último, lo más novedoso, lo mejor. Y entonces, dentro de esta sociedad de consumo y dentro de esta sociedad capitalista que nos seduce a comprar, que nos seduce a seguir consumiendo todo el tiempo, en ese marco general es a donde se pueden dar en ciertas condiciones individuales, con ciertas características personales. Es decir, que en ese marco, cuando establecemos algún vínculo o relación con algún objeto, con alguna sustancia o con alguna práctica, es en ese marco donde se pueden dar
algunos problemas de consumo o algunos consumos problemáticos. Entonces, empezar a establecer que en esta sociedad de consumo, en esta sociedad o en este sistema capitalista, se dan algunas situaciones de consumo. Fíjense que no empezamos a decir la droga, los efectos de la droga, sino que empezamos a trabajar desde otro lugar. Como segundo punto, diferenciar estos paradigmas o enfoques preventivos. Históricamente se pensó que hacer prevención de consumos o hacer prevención de drogadependencias era en su momento, era o consistía en trabajar en cuanto a la droga, dar información sobre los efectos de la droga, qué daños provocan en el cuerpo, cómo afectan la sinapsis, el sistema nervioso, cómo impactan el organismo, qué clasificación existen, si son drogas legales o ilegales, si el efecto que provocan a nuestro cuerpo son estimulantes, alucinógenas, depresoras. Entonces se pensó desde modelos médicos y hegemónicos que brindando información sobre las drogas y los efectos en el cuerpo, uno puede estar más prevenido y de esa manera nunca se iba a exponer o a investigar o consumir cierta sustancia porque iba a estar prevenido, porque sabía lo que le iba a producir. Bueno, estábamos estableciendo la diferencia entre este modelo médico hegemónico y este modelo actual que es multidimensional, relacional e integral. Entonces, mencionábamos de que en la actualidad se aborda, ya sea desde la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas, que es la CEDRONAR, como desde ámbitos educativos, nos posicionamos desde estos enfoques, ¿sí? O desde estos paradigmas que ponen la centralidad sobre las personas, sobre la forma en que las personas se vinculan con sustancias, objetos o prácticas, y en este vínculo que se establece pueden existir algunas problemáticas. Lo importante entonces es la persona y cómo ante la oferta de sustancias podemos justamente trabajar para que ante la oferta se tenga la capacidad de decir que no consumir cierta sustancia y optar por estilos de vida saludable. Como desde ámbitos educativos vamos trabajando sobre la posibilidad de poner en palabra y ser asertivos y poder decir lo que pienso de una manera asertiva. ¿Cómo voy diciendo lo que siento? ¿Cómo voy diciendo lo que me pasa? A partir, por supuesto, desde nivel inicial, primaria, secundaria, ¿cómo voy trabajando esta cuestión sobre la persona y no justamente sobre la sustancia, los efectos y los daños que pueden provocar? No estamos diciendo de que no se haga más, sino que bajo este enfoque integral, desde parejas pedagógicas o desde diferentes espacios curriculares, se puede trabajar sobre lo vincular y la convivencia entre el grupo de pares, sobre la promoción de hábitos saludables, sobre, bueno, sí, algunas sustancias, porque el profe de química o el profe de biología tiene justamente información valiosa, pero que no sea lo único en que se trabaje y quede, ¿sí? Entonces, bajo estos enfoques integrales, poder ir trabajando desde diferentes espacios curriculares la sociedad de consumo, problematizar justamente las previas, los ritos, el último primer día, las salidas, promover justamente formas de cuidado entre pares, y de esta manera estamos trabajando de una manera integral. Entonces, siempre hacemos referencia a la relación entre el sujeto, el objeto de consumo y el contexto, porque detrás de cada consumo hay un sujeto, hay una persona,
con una trayectoria de vida, con una trayectoria escolar, con ciertas características personales, con ciertas características en cuanto a la persona en sí, al estudiante en este caso en sí, que tiene un contexto determinado, una familia, que vive en un barrio, que estuvo presente, que no estuvo presente, que está acostumbrado a que le pregunten cómo estás, cómo te sentís o no, que está involucrado en actividades barriales, actividades culturales o no. Entonces, muchas veces lo que pasa es que se pone el foco sobre la sustancia y se piensa, ¿qué estará consumiendo fulanito? Y bueno, podemos investigar, le podemos preguntar a tal persona, podemos indagar sobre qué sustancia está consumiendo. Pero eso no nos arroja como grandes resultados para seguir la intervención. En todo caso, la pregunta y el planteo para poder acompañar a ese estudiante o a ese joven o a ese niño, o hasta incluso hasta ese adulto, es ¿qué le estará pasando a ese sujeto que se está vinculando problemáticamente con una sustancia o una práctica? ¿Qué está taponando un malestar? ¿Qué le estará pasando en su realidad, en ese contexto, que se está vinculando problemáticamente y que justamente está afectando sus vínculos, su salud, etcétera? Y por eso podemos pasar ahí al próximo punto que les mencionaba hoy, que es el concepto de consumo problemático. Y según el Plan Jacob, establece a un consumo problemático como son aquellos que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones al alcohol, al tabaco, a las drogas psicotrópicas o producidas por ciertas conductas compulsivas a los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras compulsivas o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. Entonces, en un primer momento, amplía la mirada que mencionábamos hace un ratito, que en esta sociedad de consumo, donde consumimos todo el tiempo, cualquier objeto y la relación que establece la persona con esos objetos se puede tornar problemático. No solamente con una sustancia o una droga ilegal. Los juegos, la tecnología, un deporte, estar todo el tiempo en el gimnasio porque algo nos está pasando sobre nuestra imagen corporal y acá el vínculo con la ESI, ¿sí? Entonces, cualquier actividad, hasta el trabajo, el estudio, cualquier práctica, se puede tornar problemático y por lo tanto, verse afectada la salud, verse afectados los vínculos y verse también afectado el proyecto de vida. Entonces, es problemático justamente cuando afecta estas dimensiones de la persona. Avanzando rápidamente, los consumos no son los mismos porque puede haber un uso, un abuso y una adicción. Un uso es un consumo esporádico y ocasional. De vez en cuando consumimos algún medicamento para restablecer esa salud. Un abuso es cuando hay una intención, se vuelve más frecuente y pienso que para pasarla bien, todos los fines de semana necesito consumir alcohol. Entonces el consumo se incrementa. Hay una intención y estamos hablando de abuso. Y una adicción es cuando desde la mañana hasta la noche toda la vida de una persona gira en torno a un consumo. Y por lo tanto no se puede sostener una trayectoria escolar, no se puede sostener un trabajo, no se puede cumplir con un horario. Entonces una adicción es cuando psíquica y físicamente dependemos a un objeto, a una sustancia y a consumir todo el tiempo, y ahí hablamos de una persona en situación de adicción. Y fíjense la denominación, no mencionamos una persona adicta,
porque vieron de que según cómo denominamos las cuestiones, es la forma en que intervenimos. No mencionamos un adicto. Si nosotros mencionamos un adicto, estamos dejando de lado todas las otras características que tiene la persona. Pero si mencionamos una persona en situación de consumo problemático, estamos dando una mirada positiva y que esa situación se puede transformar y que puede ser otra. ¿Cómo hacemos para abordar desde ámbitos educativos la problemática de los consumos? Y promoviendo, como mencionaban las compañeras muy bien, desde una cultura institucional de cuidado. Todos pueden mirar, todos pueden escuchar, todos podemos estar atentos y no hace falta que venga un externo para que nos diga lo que tenemos que hacer. Todos podemos estar al tanto de una situación, sea una situación de violencia, de abuso, de acoso, de consumo. Promoviendo habilidades para la vida, ¿sí? Que fueron establecidos por la Organización Mundial para la Salud. Promocionando la salud integral y por lo tanto que además de estar en la escuela, insertos en la escuela, se puede hacer una actividad junto con otros por fuera del horario escolar. Fortaleciendo los factores protectores individuales, familiares, escolares, colectivos, es decir, que las comunidades pueden promover actividades inclusivas, gratuitas, que promocionen el hecho de ir, de participar, de involucrarse, de compartir espacios con otros. ¿Y cómo podemos abordar las problemáticas de consumo en ámbitos laborales? Existen 5 criterios establecidos por la CEDRONAR, que son el diálogo, la confidencialidad, el acompañamiento, la comunicación oportuna y el seguimiento de lo acontecido. Entonces, esto es aplicable, por supuesto, para estudiantes, para adultos que están en la escuela, pero también para adultos que forman parte de otros ámbitos laborales y de otros campos, ¿sí? Cualquiera puede acercarse y preguntarle cómo estás, cómo te sentís. No hace falta ser un experto en drogas, en adicciones y saber todos los detalles, sino que el hecho de estar atento, de observar capaz algún cambio, de tener esa confianza y esa cercanía, de preguntar, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Sí? Y capaz nosotros podemos orientar y acompañar o recurrir capaz a otra persona para que justamente nos vayamos acompañando entre todos para que pueda ser mejor la situación de esta persona que a lo mejor no lo está pasando bien y para que pueda seguir cumpliendo de la mejor manera el desempeño en ese lugar. Y para ser respetuoso del horario y para finalizar, me gustaría compartir un extracto que me lo compartió Débora, muy gentilmente, que es de Perla Selmanovich y que es contra el desamparo. ¿Qué posibilidades tiene hoy la escuela de tejer una trama de significaciones que atempere, que proteja, que resguarde y que posibilite por esa vía el acceso a la cultura cuando la realidad se presenta con la virulencia que conocemos? ¿Cómo podemos materializarlo? Brindando una escucha empática y activa, dando lugar a la circulación de la palabra. Comprender el problema escuchando al otro con la intención profunda y responsable de atender y entender el sentido de ese discurso en el mapa de vida del otro. La escucha debe ser amorosa desde el marco de referencia del otro. Solo en contexto podemos acompañar y dar sentido a esa voz. Entonces, ¿qué es escuchar empáticamente? Es escuchar observando lo narrado a través de ese marco de referencia afectiva, social y cultural que el otro tiene. Ver el mundo como el otro lo ve. Comprender lo que siente, sus percepciones. Esta escucha consiste en comprender profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como intelectualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, profesor Dardo.
Excelente, muchísimas gracias por compartirnos toda tu tarea, la tarea con tu equipo. Muchísimas gracias, tenemos muchos mensajes de salutaciones, de felicitaciones, y abrimos en este momento un momento, Javi, para preguntas que estamos recuperando desde el chat, y también, bueno, para salutaciones y reflexiones que nos han dejado o que nos van dejando quienes están en la sincrónica. Nos pregunta alguien una consulta, si podrías responderla, Débora, acerca de los perfiles de quienes se desempeñan como referentes PASEC. Bueno, lo decía hoy, los referentes provinciales PASEC están conformados por un equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, profesores en psicología y también aquellos profesores que tienen un recorrido dentro de la institución y que conocen de las temáticas que abordamos. Los referentes departamentales también tienen que tener la misma perspectiva en relación a las temáticas específicas. Muchas gracias, Débora, muchas gracias. Hay un aporte que realiza alguien que está en este momento en el chat, Ludmila, nos dice respecto a la disertación de Dardo: hay actividades y juegos para trabajar estas problemáticas desde un cuaderno del Cedronar, y que son muy interesantes para trabajar con los alumnos, nos dice Ludmila. ¿Querés ampliar, Dardo, al respecto? Sí, material hay muchísimo de la Cedronar, del Ministerio de Educación. Por ahí, acá justamente lo tengo a mano, capaz nos resulta conocido, sobre todo para primaria, pero puede ser también para otros niveles, que es el material Quiero Ser, que en su momento estableció la provincia un convenio con la Cedronar, que son talleres y propuestas para trabajar siempre colectivamente estas 10 habilidades para la vida establecidas por la OMS. También hay este otro material, Cuidados en Juego, y existen muchísimos materiales que se los compartimos para que estén en la clase, que armamos una caja de herramientas, lo denominamos, que son videos, cortos audiovisuales, material para todos los niveles y modalidades, y que tiendan justamente como es la ESI, que no sea la clase de la ESI, ¿no? Vieron de que en la ESI se arma un grupo, se va al patio, se juega, pero después también se sienta, se reflexiona, y bueno, y hay una intención justamente pedagógica y una construcción del conocimiento en función de estas vivencias y de estos talleres. Así que bueno, hay mucho material para trabajar. Muchas gracias, Dardo, muchas gracias. Y también la consulta es para Evelina, acerca de si se puede ampliar el material con el que se trabaja Educar en Igualdad. Evelina. Sí, yo recupero de Dardo también esto de que, por ejemplo, ese Cuidados en Juego es un material que es tan interesante que los materiales, al tener la perspectiva de cuidado de base, entonces uno puede usar un material que incluso te puede servir para una fundamentación de tu posicionamiento docente, y tal vez las dinámicas las tomás de otro lado. Y también, como decíamos en esto de la primera puerta de entrada, ¿cuáles son los recursos que a vos te resultan más cómodos, los que más te gustan, los que te sentís como pez en el agua? Como a mí me encanta la poesía, yo empecé a indagar con eso y les armé una caja de herramientas que tiene mucho recurso en relación a la literatura, además de videos y otros materiales de Canal Encuentro, audiovisuales, películas, que siento que no necesariamente para las películas proyectarlas en el aula, creo que nosotros debemos alimentarnos de ese material audiovisual, como dicen en Canal Encuentro, ese material está para nutrirnos nosotros como docentes, no necesariamente para proyectar todo el material y que sigamos haciendo la misma clase expositiva que antes, pero ahora con una proyección de un video. Y entonces hice como una recuperación con las referentes departamentales que me cuenten en sus territorios si había literatura con perspectiva de género
y fue tan emotivo encontrarme con recursos de Chajarí, de Federación, de Gualeguaychú, de distintos lugares de la provincia que me compartieron autores. Lamento que por ahí no todos tienen años, hay algunos videos que están hechos con letras de canciones, hay escrito, así como Selva Almada, que bueno, es una referente para trabajar el tema de la violencia de género con chicas muertas, es autora entrerriana. Hay muchos otros materiales que lamentablemente tienen que ver con historias de femicidios de nuestra provincia. Y ya que tomo la palabra en esto, decirles que, bueno, Micaela García era entrerriana, era estudiante de UADER, y por eso en ese sentido UADER tiene un posicionamiento y una decisión política de que la perspectiva de género, la formación en esta perspectiva esté desde el paso 1 de los estudiantes de la universidad, y desde este año está Ley Micaela en el curso de ingreso. Qué importante que la universidad se manifieste en ese sentido y se responsabilice también de que esta temática esté presente y que empecemos a formarnos y a mirar desde el paso 0, ¿no? Para realmente construir una sociedad diferente. Gracias, Eve. Compartimos algunos aportes que nos van haciendo en el chat, además de las felicitaciones que les hacemos llegar. Por ejemplo, Antonia nos dice, en mi localidad a salud le cuesta o dice no estar capacitado para abordar o trabajar con las instituciones educativas. Gabriela desde Feliciano nos dice, durante este año ha sido una muy buena experiencia de trabajo complementándonos entre ESI, Educación Sexual Integral, el programa de abordaje de situaciones educativas complejas y el programa Presentes, desde una lógica del cuidado, garantizando derechos, poniendo en valor también esto que traían nuestras compañeras y compañeros. Romina nos dice, interesante la explicación detallada, había escuchado en la escuela sobre el programa de PASEC, pero no me había quedado claro hasta ahora. Pueden repetir el mail, por favor, también lo fuimos compartiendo, está en el chat. Romina nos dice, excelente Dardo, súper detallado. Nos dicen, gracias por los aportes, súper interesante lo expuesto. Apostemos a fortalecer tramas en contextos turbulentos. Ludmila nos dice, hay actividades y juegos para trabajar estas problemáticas, que es lo que traía Silvia hace un ratito y Dardo nos compartía de Cedronar. María Sol, en referencia a la exposición de Dardo, nos dice, tu claridad y calidez de siempre nos atraviesa. Bueno, esos son algunos de los aportes, las felicitaciones, siempre con agrado, de quienes nos van acompañando a lo largo y ancho de nuestra provincia. Y bueno, no sé si quieren compartir algo, comentar algo nuestros compañeros y compañeras expositores. Ya para ir cerrando esta hermosa jornada de viernes. Solamente agregaría, Javier, en relación a estas cuestiones de salud, que como comenté hoy, por supuesto que las normativas están, es responsabilidad de los agentes de salud, educación, formarnos en estas perspectivas, salirnos de los modelos tradicionales, también en consumos problemáticos y en otras perspectivas, y sabemos que no todos lo hacen y lo ejercen de esa manera. Entonces creo que sería interesante que en ese territorio particular, en ese departamento, se puedan comunicar con las referentes, comentarnos en qué localidad específica es, y nosotros ser de puente, que creo que siempre lo digo desde el día 1 que empecé a formar parte de esta coordinación, si hay algo que es un recurso increíble, es esta red, que es como el mapa hídrico de nuestra provincia, atravesada por ríos por todos lados. Esa es la sensación que yo tengo de esta red. Al estar como parte del equipo técnico, tal vez la puedo ver desde adentro y desde afuera no se ve tan claro. Hagámosla que las aguas circulen, y entonces si ustedes comparten esa situación con el referente departamental y ese referente departamental puede comunicarlo con el equipo nuestro, nosotros podemos llevar esta situación a salud y articular. Siempre hay alguien, ya sea de Planenia, o ya sea alguna gente, tal vez no es de un hospital provincial y hay alguien municipal, y puede ser el recurso estratégico para garantizar el acceso a la salud con perspectiva de derechos. Muchísimas gracias, Eve, muy claro,
esto que traes, y sí, es realmente un propósito y un objetivo de esta coordinación, poder trabajar desde este planteo de la intersectorialidad, como lo venimos haciendo. Recordar esta última clase sincrónica va a quedar, como dijimos al principio de este desarrollo, va a quedar disponible en la plataforma y en las aulas. Y recordar que habrá un encuentro presencial de ludopedagogía el día 4 de noviembre en la ciudad de Paraná, para quienes no pudieron participar en las anteriores. Esto se va a enviar las especificidades, a través de cada una de las aulas virtuales. Bien, ¿alguien que quiera saludar al respecto? De mi parte, ya para ir concluyendo este encuentro, decirle que sabemos muy bien desde el equipo que llevar al día un postítulo en un año como este, ¿no? Con tantos avatares económicos, institucionales, de todo tipo, no es fácil dedicar tiempo al estudio, que pareciera que es un tiempo no productivo en algún sentido, porque ya sabemos que en educación no es que vamos a cobrar muchísimo más, ni siquiera vamos a cobrar más, ¿no? Por tener un postítulo, pero bueno, por supuesto que sí nos posiciona desde otro punto de vista, en un sentido profesional, ético. Quizá también vamos a tener posibilidades de poder acceder a concursos, estar mejor posicionados, ¿no? Pero bueno, es que nos cambia la vida de todos los días, nuestra economía no nos cambia un postítulo. Y quienes han podido llevarlo al día, sabemos que es a costa de dejar de lado tiempo de descanso, tiempo de esparcimiento o de la familia, y eso para nosotros es muy valioso porque estamos armando realmente en la provincia de Entre Ríos una red de profesionales que trabajamos la educación sexual integral de una manera ética, de una manera humana, desde la perspectiva de los derechos humanos, y eso la verdad, como hay una propaganda, ¿no?, que dice no tiene precio, bueno, nos da una satisfacción que va más allá por ahí de otro tipo de satisfacciones como más del orden material, las cuales también son muy importantes, aprovecho a mencionar. Así que quienes vienen llevando adelante este postítulo, nuestro agradecimiento profundo, y quienes han tenido algún inconveniente en la cursada, por supuesto que se comuniquen, que ya vamos a ir viendo la manera de poder ir encontrando la forma de que puedan, si no es este año, el año que viene, veríamos de qué forma, para ir completando todos los requerimientos. Y tengan en cuenta esto que mencionaba Silvia, este tercer encuentro presencial del módulo de ludopedagogía que no estaba previsto, pero se acuerdan que tuvimos que mover una de las fechas por cuestiones que nos excedieron. Así que, bueno, teniendo en cuenta esa situación, es que ofrecemos esta otra posibilidad. Así que todas las personas de la provincia de Entre Ríos que están cursando y que quieran cumplimentar este requisito, lo van a poder hacer ahí en esa oportunidad. Bueno, les dejo un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y recordarles que a partir de la semana que viene se comenzará a transitar el último módulo del postítulo. Así que bueno, esperen las novedades a través de las aulas virtuales y tutoras. Muchísimas gracias, buena jornada.